Y la conferencia de hoy se llama La Prosperidad. La prosperidad, y está nuestra cita en Josué 1:1. Mucho se habla de la prosperidad y obviamente que sí hay una prosperidad. Hay una prosperidad bíblica y esa es la que yo quiero que tú veas. Cuando el prosperar la economía es algo extra que Dios añade a tu vida. No es Dios quiere darte claro las finanzas, el dinero, los bienes materiales, pero no nada más eso es la vida del cristiano. La vida del cristiano es la paz, la felicidad, el gozo, la mansedumbre, ¿verdad? Pero también Dios añade parte de la economía a tu vida y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Josué 1:1 dice aquí, Josué está a punto de entrar a la tierra prometida. Josué queda representante, ha muerto ya Moisés, Josué está viendo ya cruzar el Jordán. Fue algo hermosísimo que sucede aquí. Antes de cruzar el Jordán, Josué empieza a contemplar la tierra prometida de este lado del Jordán, están ellos enfrente y dice Josué 1:1, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, bueno, aquí ya había muerto Moisés, este hombre Josué es un líder ejemplar, lo vemos en todo, ¿verdad? Uno de los líderes más grandes del Antiguo Testamento sin duda es Josué, uno de los más grandes, y tenía un llamado especial a conquistar. Ese es el llamado que Dios quiere que nosotros tengamos, que conquistemos, que seamos, miren, para ser conquistador, para que un cristiano sea conquistador, lo primerito que antes de conquistar las demás cosas que Dios pone a tu enfrente, lo primerito que Dios quiere es que tú conquistes tu carácter. Y una vez que nosotros conquistamos nuestro carácter, nuestra formación en oración, nuestra formación en discipulados, en lectura de Biblia, nuestra formación, y entonces tú vas a poder conquistar a las cosas que están a tu alrededor. Si tú no conquistas tu carácter, ¿verdad? Y a veces oras, a veces lees la Biblia, a veces, tu vida, esa es tu vida espiritual, tu vida afuera, en el trabajo, donde tú estás, es igualita. Como tú eres en la intimidad con el Señor, en la intimidad te reflejas tal cual eres afuera, eres adentro. Yo a muchos hermanos les digo que nosotros aquí en el ministerio, muchos, ¿verdad?, vienen aquí, tenemos muchos servidores, gracias a Dios, y así como sirvas en el ministerio, tú vas a servir en tu trabajo o en tu empresa o en tu negocio. Así como eres de impuntual, así eres allá. Así como eres de puntual en la iglesia, vas a ser así. No es al revés. No es primero te portas bien en tu trabajo y después vas a portarte bien aquí. No. La vida espiritual es primero en la iglesia y en la iglesia se te está capacitando, se nos está enseñando para que de aquí nosotros seamos mandados a trabajar y seamos es un reformatorio. La iglesia es un reformatorio. Aquí nos estamos reformando, es un hospital y estamos sanando las heridas y empezamos a nosotros a hacer aquí y empieza a funcionar mi familia, empiezan a funcionar mis hijos y empieza a funcionar y a ver qué es lo que para qué Dios me confió este negocio, para qué Dios me confió ese trabajo, para qué Dios me confió mi esposa y para qué Dios me confía estas cosas que nos está dando, justamente para que nosotros seamos un ejemplo a los demás y podamos nosotros ser unos conquistadores. Pero si no podemos conquistar nuestras apatías, nunca vamos a poder conquistar lo demás. Tú tienes que vencer primero dentro de ti y después tú vas a vencer todo lo demás. Josué entendió. Josué pasó, ahorita lo vamos a ver, 40 años de discipulado. 40 años de discipulado. ¿Cuántos años llevas tú? Dice aquí en el versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dice, agarra este pueblo, dirígelo, igual que se lo dijo Moisés. Ahorita lo estaba recordando, en Éxodo 33:12, Dios le dice a Moisés,
vas a pasar, a llevar a este pueblo, y en uno de esos momentos el pueblo estaba rebelde, y Dios dice, ¿sabes qué? No voy a pasar contigo, no voy a ir contigo, no voy a seguir caminando contigo, te voy a mandar un ángel. Y dice Moisés, pues si tú no me mandas un ángel, si tu presencia no está conmigo, no quiero ir. Y se declaró como en huelga. Se declaró, dice, Señor, si tú no estás conmigo, yo no muevo un dedo. Y entonces al ver esa decisión tan hermosa que tuvo Moisés, ¿verdad? De creerle que solamente, ¿verdad? Alguien dijera, pues no me importa, ¿no? Como el rey Saúl. Dice, no me importa. No me importa, él igual tomó la misma decisión, pero al revés. Dice, no me importa si va conmigo el profeta o no va conmigo el profeta, porque el profeta representaba la presencia de Dios. Y el rey Saúl dijo, no me importa si el profeta no está conmigo, y justamente Dios no estuvo con él. Y aquí Moisés dice, yo voy a estar, necesito que tú estés conmigo. Y dice, este pueblo te necesita. Esa fue la oración de Moisés. Este pueblo te necesita, te necesitan. Tú lo sacaste. Y le dice, y no van a decir que tú lo sacaste de Egipto a morir en el desierto. Y eso le movía el corazón al Señor. Y así Josué, la misma historia, le dice, esta tierra yo te la voy a dar. Te la voy a dar, claro, que nosotros para conquistar y para que nosotros seamos prósperos en toda nuestra vida, tenemos que tener decisiones firmes, constantes, y tenemos que hacer, pues, repito, una disciplina. Y entonces aquí oye la voz de Dios, ¿verdad? Y Josué tenía aquí aproximadamente, habían pasado, acuérdense que él fue cargador del ministerio de mensajeros de Moisés, era Josué. Él era el que llevaba, le cargaba los rollos de las Biblias y le cargaba el portafolio a Moisés, era el cargador oficial de Moisés. Y ahí estaba, debió haber tenido algunos 12 años, no dice la Biblia cuánto, pero duró 40 años en el desierto Moisés, y hasta que no murió Moisés, entonces Dios levanta a Josué. ¿Y cuántos jovencitos de aquí ya están sirviendo en la obra? Ya están preparándose, Dios los está preparando, y algunos que otros medios rucones ya también, como yo comprenderé, y Dios te está preparando para servirle al Señor, y no te comas ansias, no te desesperes, Dios te va a levantar, solamente que seas fiel, solamente que perseveres, solamente que luches, y se vale caer, no se vale, pero si te caes, levántate, una vez, 2 veces y las veces que sean necesarios. Entonces podemos sacar la cuenta que Josué debió haber tenido aquí alrededor de unos 52 años. Haciendo un mapa mental, salieron, Dios le dijo a Abraham, de cierto tu pueblo vivirá en Egipto 400 años. Eso se lo dijo Dios audiblemente a Moisés, perdón, a Abraham, se lo dijo en Génesis 15, capítulo 3. Y dice, tu pueblo va, versículo 13. Y se lo dice a Abraham, y Abraham lo oye, dice, va a vivir 400 años en Egipto. Y después de ahí van a salir al desierto y van a estar 40 años. Y estuvieron 40 años. Entonces ya había pasado que habían estado en Egipto, ya habían estado en el desierto. La única nación que tiene toda esta historia es el pueblo de Dios. No hay ni siquiera otro sistema de gobierno, otro sistema de haber un líder y haber seguidores. No hay, bueno, que antes las naciones, pues por supuesto que no eran así como nosotros las vemos ahorita. Y el libro con más historia en el mundo y el más antiguo, con más de 6,000 años de antigüedad, es la Biblia. Y el pueblo más antiguo sobre la faz de la tierra es justamente los hebreos. No hay otro, ni pienses ni se te ocurra que los mayas, no hay otro, solamente los hebreos, ya en una cultura ya gobernada en nuestras épocas. Claro que antes de Satanás, antes de
la creación preadámica, había otras culturas que no dice la Biblia cuáles son. Suponemos que hayan sido los egipcios, que hayan sido los mayas, pero no sabemos cómo era su físico, no sabemos cómo era su cuerpo, no hay registro de todas esas cosas, pero ya hablando de una cultura como nosotros la conocemos, el pueblo más antiguo es los hebreos. Y aquí esa es la historia. Cruzan el Jordán, estaban ahí a punto de cruzar el Jordán y ir a conquistar la tierra que Dios les había prometido. En el año, Dios le habló a Abraham más o menos en el año 1900 antes de Cristo, cuando le dijo: haré de ti una gran nación. Entran aquí, Josué estaba en el año 1400 a punto de entrar a la tierra prometida. Y es importante mencionar esto, que entran a la tierra prometida, llegamos hasta el año 600 antes de Cristo. Y desde que entran a la tierra prometida hasta el año 600 antes de Cristo, Dios los aguantó, hasta el año 600 antes de Cristo, Dios les dijo a ese pueblo: basta, me cansaron. Y vienen y los invade Nabucodonosor y se los lleva cautivos a Siria, y se los lleva y deshace Dios la nación que Dios le había prometido a Abraham. Y de ahí Dios los desecha y empieza teológicamente un calendario que se llama la época de los gentiles. Cuando Dios desecha a los hebreos, empieza la época de los gentiles, y ahora nosotros estamos viviendo la época de los gentiles. Esta época de los gentiles comenzó con Nabucodonosor y va a terminar cuando la iglesia sea levantada y nosotros nos vayamos. Entonces los judíos van a volver a la escena, van a volver a trabajar en las cosas de Dios. Ahorita están totalmente en la banca, no tienen ni idea ni quiénes son, no saben, están totalmente perdidos. Y lo vemos eso, por ejemplo, en Romanos 11:25, que dice: hermanos, dijo el apóstol Pablo, hermanos, no quiero que acontezca que ignores que en el pueblo de Israel hay endurecimiento en parte, hasta que toda la plenitud de los gentiles haya entrado al cielo, entonces van a ser restaurados los judíos. Todo esto va a suceder, y gracias a Dios que ellos rescataron, que ellos rechazaron a Dios, porque entonces Dios se fijó en los gentiles, y tú y yo somos los gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es judío y que cree en Dios. Nosotros ahora ya no somos gentiles, ahora nosotros somos la iglesia de Dios. No confundamos la iglesia con el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia, nosotros no somos el pueblo de Dios, ¿sí? Es importante entenderlo, ¿no? Porque las promesas son diferentes para cada uno de nosotros. Para ellos son el pueblo elegido, claro que sí, ¿verdad? Pero nosotros somos la iglesia. Ok, entonces, ¿verdad? Gracias a Dios, alguien podría decir: bueno, ¿y entonces Jesús qué hizo? Lo que vino a hacer Jesús es volver a levantar a ese pueblo, pero no quisieron. Él les vino a predicar. Y cuando les predicó, ¿verdad? Les dijo que yo soy del linaje de Abraham. Él les dijo, y ellos dijeron: si tú, ¿verdad? ¿Y a qué has venido? Dice: yo he venido a sanar a los enfermos. Dice: sánate tú primero, no te necesitamos. Lo despreciaron, y Jesús, ya herido, con mucho dolor en su corazón, le dice: ¿cuántas veces quise juntar tus pollitos con mis pollitos y no estuviste dispuesto? Y no volveré a ti hasta que me digan: bienvenido, benditos sean los pies del que viene en el nombre del Señor. O sea, Dios dicta una profecía al pueblo de Israel, que hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos van a poderse convertir. ¿Cuándo va a ser? Cuando la iglesia sea levantada. Ellos ahorita están endurecidos, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de sus promesas, están endurecidos. Tan endurecidos que están en luto y se visten de negro. Los rabinos por eso los ves de negro, porque ellos están endurecidos con Dios, ¿verdad? Y ellos no quieren oír más que simplemente las bendiciones que Dios tiene para ellos. Ok, vamos a Hebreos 4:6. Hebreos 4:6 habla un poquito de esto.
de cómo ellos se endurecieron. En Hebreos 4:6. Aquí el escritor de Hebreos, que muy probablemente haya sido el apóstol Pablo, aunque no lo dice, el libro de Hebreos es como si fuese una predicación, no hay un tema teológico dominante, sino habla muchos temas y habla aquí y dice referente al pueblo de los hebreos, de los judíos, le dice aquí en Hebreos 4:6, por tanto, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el, y aquellos quienes primero se les anunció la buena no entraron por causa de desobediencia. Está hablando aquí de la obediencia, de tener la paciencia, del reposo, y ellos no quisieron entrar. Dice que Dios les prometió. Acuérdense que lo podemos recordar, eso está haciendo mención cuando Dios les estaba en el monte Sinaí y el pueblo salió de Egipto. Y Dios les dijo, vengan, suban, quiero ser su Dios. Y dice que estaba el monte humeando y se oía la voz fuerte de Dios como si fueran de truenos. Y ellos no quisieron subir por el temor de que sus obras eran malas. Ellos no quisieron seguir. Esto sucede igual. Alguien podría decir, ¡ay, qué miedo! Y oír la voz de Dios ahí tronando y subir al monte Sinaí. Pues ¿quién hubiera subido? Ni yo subo. Y es el mismo pensar de muchos cristianos hoy en día que dicen, ¡ay! ¿Y qué tal si me acerco tanto a la Biblia y que me vaya mal? ¿Y qué tal si me hago tan cristiano que no sé, que si Dios me empieza a requerir más cosas y no voy a poder cumplir? Es el mismo pensamiento que ellos pensaban. ¿Y qué tal si Dios me dice que deje mi negocio? ¿Y qué tal si Dios me dice que deje un amante o Dios me dice tal cosa y no lo voy a poder lograr? Entonces en ese momento estamos igual que el pueblo hebreo. Dice el versículo 9, dice Hebreos 4:9. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto queda un reposo, o sea, Dios está guardando ese reposo para ellos. Dice el versículo 11, aquí ya el escritor de Hebreos se vuelve a nosotros. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, el estar viviendo en reposo no es un consejo, no es a lo mejor si tú quieres. El que tú estés en reposo es un mandamiento. Que tú estés quieta y reposadamente a los pies del Señor, en santidad y en la Biblia, es un mandamiento de Dios, no es una opción. Es una opción equivocada el que una persona que viva angustiada. Es una opción equivocada que tengas un amante, que te emborraches, que veas pornografía, ¿verdad? Eso es una opción equivocada y jamás te va a dar paz. Nunca, jamás vas a poder tener paz y descansar. No lo vas a poder lograr. Y por eso muchas personas recurren a las pastillas tranquilizantes, a un cigarro de marihuana, ¿verdad? A un amante. ¿Y cuánto dura? Pues solamente el momento en que estás bajo el influjo de la droga o de la mujer o del amante, vas a poder tener esa paz, pero después va a venir con mucha más fuerza a tu vida ese temblor y ese miedo y ganas de suicidarte y ganas y encerrarte en un baño y encerrarte en tu cuarto y apaguen las luces y que no oigan ruidos, porque ¿verdad? Esas personas empiezan a vivir siempre bajo el temor y salen a las calles. Yo me acuerdo que antes de ser cristiano yo andaba allá en la Ciudad de México y con mi esposa no me gustaba andar después de las 10 de la noche. No me gustaba, tenía temor, tenía miedo. ¿A qué le tenía miedo? Pues a nada. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice Proverbios. ¿Y cuántos de nosotros estábamos así? Y Dios quiere que tú descanses. Por eso ese descanso es un mandamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Ok, regresamos al versículo, a nuestro texto en Josué 1:3. Y aquí Dios le abre una esperanza a Josué y le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisase la planta de vuestro pie.
Versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. O sea, todo esto, toda esta franja, toda esa zona, Dios la había entregado y estaba perfectamente delimitada. Por eso esta tierra de Israel no es de los palestinos. Los palestinos vinieron muchos años después. O sea, los palestinos ni siquiera tienen, no sé, ni siquiera 100 años de antigüedad tienen los palestinos, y ellos se sienten dueños de la tierra de Israel. ¿Dónde están las escrituras del pueblo de Israel? Es la Biblia. Salió Benjamín Netanyahu a pelear con ellos. Dice, nosotros tenemos las escrituras de lo que ustedes están peleando, y saca una Biblia. Y se los dijo así en conferencia de prensa. Dije, amén. Esto es, ellos son los dueños del pueblo de Israel y no los palestinos, como ellos quieren pelear algo que no les pertenece. Y si nosotros no entendemos la Biblia, no vas a poder entender lo que está pasando alrededor del mundo. Ok, entonces Dios le da aquí la esperanza, pero esta esperanza para que puedas conquistar, esta esperanza que tú puedas tener y que Dios te quiera ayudar, claro que Dios quiere ayudarte, pero para que seas prosperado es una condición. Es una condición. No así la salvación, por favor, no entendamos, no confundamos. La salvación es gratis, sin hacer nada. Tú no tuviste que hacer nada para ser salvo, nada. El que tuvo que hacerlo todo en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Está claro ese punto? Sí. Ahora, la conquista es condicional. El que persevere, el que no claudique, el que se esfuerce, entonces esas son las personas que van a ser prosperadas, no la salvación. A lo mejor ya eres salvo, pero como no entiendes que eres salvo, a lo mejor vives en pecado, pero eres salvo. Si hay algo que cuando tú cometes un pecado y te dices estoy mal, no me siento bien, eres salvo. Y si cuando el que peca le gusta el pecado y no quiere salir del pecado, esa persona no es salva y necesita a Cristo en su corazón para odiar el pecado. Todo el que odia el pecado y se siente mal con el pecado, puedes revolcarte en el pecado un día, 2 días, 3 días, no sé cuánto tiempo puedas revolcarse un cristiano, cuánto pueda estar en el pecado, pero en un momento, si es cristiano, Dios le va a tener que sacar de la oreja y le va a decir, hijo, mira dónde estás. Mira en el lodo donde tú te estás revolcando. ¿Quieres seguir en tu lodo o quieres seguirme? Y esa decisión tendrá que ser nuestra. Ok, cuando tú decidas empezar a caminar con Dios en santidad, la conquista está en tus manos. Ya está de por medio lo que tú te esfuerces, lo que tú ores, la decencia, la dignidad, la honradez que tú tengas en tu trabajo, en tu negocio, ¿verdad? Que estés pagando la luz, que estés pagando tus impuestos y que lo del César al César y lo de Dios a Dios. Entonces tú vas a empezar a tener una prosperidad inigualable. Vas a ser cabeza y no cola. Muchas personas te van a pedir prestado y tú no les vas a y tú nunca vas a pedir prestado a nadie. O sea, son rasgos de una persona que está viviendo viento en popa, que está adelante, siempre cabeza y no cola. Esa es la promesa de una persona que viva en la prosperidad, que está entendiendo lo que está sucediendo. ¿Sabes para qué es este lugar? ¿Sabes por qué estamos aquí? Como para oír alabanza, claro que es bueno. Como para ir a un bonito sermón, claro que es bueno. Para oír la palabra de Dios, claro que es bueno. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para animarte a cambiar tu vida. Si la palabra de Dios no te anima a cambiar tu vida, la palabra de Dios no sirvió para nada. Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Tiene que hacer estrago a nosotros, tiene que obligarnos a cambiar cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Es como exponerse a una radiografía. Es una radiografía que nos toman y que nos dicen, oye, pues estás lleno de cáncer, tienes aquí unas bolas negras y tienes por acá y esto parece cáncer, o te hacen una tomografía y también te revisan cómo está tu cerebro, o te hacen un cultivo, o los análisis clínicos que te hagan, y ahí te demuestran que tú tienes una infección. Y nadie se puede ir del doctor, del laboratorio. Qué bueno que ya, qué buena noticia que tengo una infección incurable. Nadie sale así. Nadie.
Caray, oye, y doctor, ¿y qué tratamientos, qué posibilidades? Y empiezas a bombardear de preguntas al doctor. Oiga, ¿y penicilina qué puede hacer? ¿Verdad? Y entonces, igual nosotros cuando somos expuestos a la palabra de Dios, tú no puedes permanecer inmune. Es peor el pecado que un cáncer. Es peor el pecado que un SIDA. ¿Te parece exagerado? No, Jesús lo dijo: no temas al que mata el cuerpo, sino al que manda el cuerpo al infierno. Es más peligroso vivir en el pecado, porque te puede arrastrar a una vida eterna sin Dios. Vamos a Deuteronomio 11:26. Esto es Deuteronomio 11:26. Dice aquí Deuteronomio 11:26, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjate, qué hermosísimo, ¿no? Fíjate cómo es Dios. Dice: hijo, hija, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, con que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he ordenado hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Fíjate nada más, ¿qué es lo que dice Dios? Dios te dice: hay de dos sopas, una podrida, amarga, tristeza y mata, y una llena de bendición, de prosperidad, de amor, de paz, de larga vida. Y hay personas que teniendo así esas dos sopas, dicen: ¿cuál escogeré? ¿Cuál escogeré? Oye, compadre, ¿tú cuál escogiste? No, pues yo la sopa amarga. Pues a mí me gusta el amargo. Y el otro se queda así: ¿cuál de las dos será este? Y dudan pensando cuál escoger. Y pueden estarse debatiendo su vida, tratando de escoger entre lo bueno y lo malo, y no pueden escoger lo bueno. Nadie va a poder escoger lo bueno jamás hasta que no se te sea revelado por Dios. Es Dios quien te revela lo malo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú antes, ¿verdad?, ni te imaginabas qué daño hacía el cigarro. Ahora que te convertiste a Cristo dices: caray, ¿cómo es que yo fumé tanto tiempo? O el alcohol, o las mujeres, o el sexo fuera del matrimonio, o la pornografía, o la masturbación, etcétera, etcétera, hasta que no, o pedir dinero prestado y estás endeudado o te endeudaste, y cuando nosotros nos convertimos a Cristo empezamos a decir: ¿cómo yo pude hacer todo esto? Te voy a contestar: porque no te dabas cuenta. Satanás no te quería que tú te rebelaras en contra de él, y por eso Satanás te daba: bueno, como que se me quiere salir del huacal, le voy a dar más dinero. Como que no se llena con ese dinero, le voy a dar más. Que como que quiere otra mujer, pues le doy otra. Y entonces los tiene cautivos a merced y a voluntad de Satanás. Pero cuando viene Dios, te abre los ojos, se recorre la cortina, el velo se rompe y tú empiezas a ver, dices: ¡wow! ¿Cuántas cosas yo estaba viviendo mal? Es la palabra de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, y Dios te expone a la palabra de Dios. Es un momento tan solo que Dios te expone a las cosas malas. Es un momento como este que Dios te está exponiendo. Es una radiografía. Dios te está diciendo: estás mal, tu vida no me agrada, tu vida está en contra de mí y no te voy a poder prosperar, no vas a estar bien conmigo, estás a merced de Satanás y te está lloviendo y te está yendo muy mal. Es lo que Dios está diciendo. Pero es decisión tuya en este momento tomar y escoger cuál de las dos sopas vas a tomar: la bendición o la maldición. Es decisión tuya. No es decisión de tu esposa, no es decisión del pastor. Cada quien es responsable de sus decisiones. Somos el resultado de las decisiones de ayer, de las decisiones de antier. Somos eso. Tu pancita no salió por comer aire.
Tu pancita y tu exceso de peso salió por el resultado de una mala alimentación, a menos que tengas un problema de verdad, de tiroides o de alguna otra situación. Ok, somos el resultado de eso, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres una persona culta y yo, por ejemplo, por andar de vago, no pude tener una licenciatura, una ingeniería. No lo tuve. ¿Por qué? Por vago y por rebelde. No lo pude tener. Tú lo tienes. Bueno, porque eres el resultado. Pero si estás en contra de tu papá y estás en contra de la autoridad, ¿sabes cómo te va a ir? Mal. No, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, yo no estoy de acuerdo con y que el ejército, y que la marina, y que la policía, y entonces están en contra de, ¿sabes quién está en contra de la autoridad? Toda aquella persona que está en contra de Dios. Y hasta que nosotros no volvemos y entendemos que Dios es quien que cambia tu forma de pensar y empiezan a cambiar y dices, caray, ahora entiendo, ¿y por qué mi papá? ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué el alcohol? Y empieza Dios a aclararte todas las cosas que antes tú no podías ni siquiera entender ni pensabas. ¿Tú has visto las cajetillas de cigarro? ¿Tú las has visto? ¿Y no niegan? Y ponen ahí, está por la Secretaría de Salud de México, dice ahí que pongan las fotografías de personas que han tenido enfermedades por efisema pulmonar o por cáncer del uso excesivo del cigarro. Y los fuman, y los fumadores ven esas fotos y no les cambia. ¿No es cierto? Y los países están llenos de penales, de cárceles, están llenos de muertos, los semefos. ¿Cuántas balas perdidas? Y eso no te cambia. Que le suban la condena a los secuestradores, a los traficantes de drogas, no les cambia. Lo único que te cambia es tener a Cristo en tu corazón. No hay otra forma de que tú cambies tu vida. Todos los demás métodos salidos de la Biblia son métodos humanistas. ¿Qué es un método humanista? Yo puedo, yo quiero, yo soy, y a la hora que yo quiero, hago lo que quiero, siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Esos son métodos humanistas. Nada tienen que ver con la Biblia. Y está lleno el mundo de métodos humanistas. Lleno. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Aquí con Dios vas a tener un compromiso. Ya Dios te salva, pero de aquí en adelante es cosa tuya. De aquí en adelante es cosa tuya. Pregúntate cómo te va en tu vida. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu conciencia? Hazte un autoexamen. ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus semejantes? ¿Ya hiciste las paces con tus hermanos? ¿Ya hiciste las paces con tus hermanas? ¿Cómo está esa área de tu vida? Si esa área de tu vida no la has arreglado, entonces piensa que por eso quizá no has prosperado. ¿Cuándo? Es que esa persona vino contra mí, vieras de ver lo que me dijo, me ofendió y hasta me dijo que era un rabo verde o una lagartona o lo que te haya insultado y te haya dicho. Y aunque te haya dicho tan horrible y te haya inventado el 10 de mayo, tú dice la Biblia que tienes que ir con esa persona y pedirle perdón. No es que, ay, no, pastor, estás loco, ahora sí estás desquiciado. ¿Cómo voy a pedirle perdón a una persona que me ha ofendido? El pecado es de la persona que me ofendió, efectivamente. Pero si tú no lo perdonas, te llevas el pecado ajeno. Ese es el problema de no perdonar. El mismo calibre de pecado de esa persona va a venir a ti si no lo perdonas. Oye, ¿y si fue un asesino? Ese mismo espíritu de asesinato, si yo no perdono, se viene a mi vida con mis hijos y con mi familia. Lo vemos en la Biblia. Ahí están los hijos de David. Por no perdonar, se brincaba el demonio a los hijos.
Y los mismos, con el mismo coraje, ¿verdad? Otra vez los hijos, y ahí estaban brincándose los demonios por no perdonar. No hubo perdón. David nunca supo ministrarle el perdón a sus hijos, y ese demonio estaba ahí entre su familia, desbaratándolos. ¿Y cómo murieron sus hijos? Violados, ¿verdad? Una jovencita violada, el otro mató a su hermano, y luego el otro volvió a matar al hermano, y luego el golpe de estado, 2 golpes de estado. Acabó mal la familia, los hijos de David. ¿Por qué? Porque nadie nunca se levantó a ministrar el perdón. Bueno, ok. Vamos al versículo 5. Regresamos a nuestro texto, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Es una promesa de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué hermosa promesa. Qué hermosísima promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿No es algo hermosísimo que ningún ser humano puede prometer? Esto solamente Dios te lo puede decir. Ni tu esposo, ni tu esposa, ¿verdad? Oye, corazoncito, terroncito de mi vida, ¿me podrías decir que me vas a amar para toda mi vida? Sí, chiquitita, bodoquito precioso, ¿verdad? Ay, gracias por decirme que me vas a amar para toda la vida. No te garantiza. No te garantiza. Ningún humano podemos garantizar estar con alguien todos los días de su vida. Esto solamente es Dios quien lo puede soportar y lo puede hacer. Y es Dios quien lo puede hacer en tu vida. Solamente, no te engañes. Ninguna otra persona lo puede hacer. Por más que lo quieras, o por más que ella te ame a ti, o que te ame a ti, tu esposo, o quien sea. Y dice, ¿verdad? Esto es algo importantísimo. En Isaías 41:10 dice: no temas. También, otra vez la misma historia: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? El esfuerzo. Esfuérzate. Dios quiere esfuerzo. Miren, a mí me gusta predicar esto. Las cosas imposibles están del lado de Dios, y las cosas posibles están en el lado humano o cristiano. ¿Sí me explico? No me explico bien. Déjeme, voy a profundizar más. O sea, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Pero ¿cómo Dios empieza a mover eso imposible en nuestras vidas? Cuando tú crees que Dios puede hacerlo y tú te mueves creyendo que Dios lo va a hacer. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si en la mañana pasaste tiempo orando y le dijiste a Dios: Señor, sáname. Señor, quiero que me des un carro, y quiero que me des un negocio. Señor, quiero que mis hijos se conviertan. Y cuando terminas de orar, tiene que haber un cambio de fe en ti, creyendo que Dios te va a contestar lo que tú le pediste. Si tú le estás pidiendo un carro a Dios, le vas a decir a Dios: oh, Dios, simplemente ahora estoy esperando que me des el carro. Ya se lo pediste en la mañana. No dijeras: ay, si Dios me diera un carro. No. Esa persona no tiene fe. La persona que tiene fe dice: yo estoy seguro que Dios me lo va a dar. Estoy esperando el tiempo. Lo mismo para tus hijos. Si tus hijos no son convertidos, yo estoy orando por mis hijos y yo sé que se van a convertir, y te levantas creyendo que Dios lo va a hacer y que tus ojos lo van a expectar, que tú vas a expectar las maravillas de Dios. Dios lo va a hacer en tu vida. Es cuestión de fe, es cuestión de creer. Nos han robado eso de la declaración positiva. La declaración positiva, claro que es antibíblica 100,000%. Dios quiere la oración. Pero una vez de que tú oras,
Tienes que cambiar tu forma de pensar. Ya no puedes decir, ay Señor, ¿hasta cuándo vas a tardar en devolverme y darme eso? Y sales de oración llorando como entraste. ¿Dónde está tu fe? Es imposible que Dios conteste a ese tipo de personas. Dios no puede contestar. ¿Por qué? Porque necesitas fe. Y fe es creer que Dios lo va a hacer. Ok. Este esfuerzo es para vivir en santidad, decía. Una persona que vive en santidad y que se esfuerza a dejar el pecado, que se esfuerza a amar, ¿me oyeron bien? Amar a las personas difíciles. Qué fácil amar a una persona que te ama. No. Lo difícil es amar a alguien que no te ama. Eso es lo difícil. Y que sabes que hasta te maldice y te habla de ti, vas y lo dices, oye, ¿sabes qué? Yo te bendigo, déjame darte un abrazo. Eso es de valientes. Eso se requiere un esfuerzo sobrenatural. Que vayas con tu comadre esa que te pone plaza y que vayas y que le digas, ¿verdad? Y que le lleves un pastel. Una vez así yo entendí esta enseñanza y había un vecino que no nos dejó dormir toda la noche. Y llegamos aquí nosotros, ¿verdad? Puso música, ya ven de esos que llegan allá de vacaciones y llegamos con los ojos así rojos, ¿no? No dormimos toda la noche, ¿no? Mejor nos hubieran invitado a la fiesta y ahí hubiéramos estado, menos mal, ¿no? Bueno, y estábamos con Yoli, al otro día no le llevamos un pastel, pero le llevé una gelatina así de grande. Y le toqué la puerta. Vecino, somos nosotros. Estamos agradecidos porque no nos dejó dormir toda la noche. Claro que no le dije así. Pero no necesité decírselo. Y le llevé la gelatina. Y fuimos con mi esposa. Y se la llevamos. Dice, ¿qué pasó, vecino? Queremos poner tus órdenes, ¿en qué te podemos servir? Desde ahí no volvió a poner música fuerte desde entonces. Ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Si tú no entiendes esos principios bíblicos, no puedes vivir feliz. Vas a vivir amargado. ¿Por qué? ¿Aquel? Que venga, que ya. Tanto que he hecho en su vida. Lo mantuve, le tuve, le di y le tengo, como dice la canción, ¿verdad? ¿Y ahora qué le toca? ¿Le toca a ella? ¿Cuánto le ha ayudado? ¿Y quiere que le siga ayudando? Hermano, tienes para ayudar, amén. Más bienaventurados dar que pedir. Yo cuando me convertí, me acuerdo que a mí me gustaba mucho las reuniones grandotas, así de mesas. Invitaba ahí unos amigos de mi amigo y estábamos ahí, y que en mesotas, y yo me decía la cartera más rápida del oeste. Entonces cuando venía la cuenta, pues unos iban al baño, otros hacían los dormidos y ya sabes, ¿no? Pero yo era del que pagaba la cuenta, y salía la cuenta, la tarjeta de crédito y pagaba las cuentas, y con propinas, y así era yo. Y cuando me convertí, le dije a un pastor, esto no va a volver a suceder nunca. ¿Sabe cuánto gasté yo en dinero y en comidas y en vino y todo eso? Dice, millones y millones gasté. Y se me queda viendo mi pastor y me dice, entonces ya no vas a dar. Digo, no, jamás. Dice, ¿estás seguro que ya no vas a dar? Y en ese momento me redarguyó el Espíritu Santo y entonces yo entendí que más bienaventurado es dar. Y mejor es que tengas para dar y no que no tengas para pedir. ¿Ya lo entiendes? ¿Para qué lo tienes? Lo tengas para dar, ayudar a los demás. Ok, vamos al versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú te repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que la daría. Esfuérzate. Esta palabra esfuerzo es en el hebreo la palabra hazak, con J y K de kilo al final. Hazak. Y significa mantenerte firme, como soldado. Un soldado si se duerme, lo arrestan y lo meten al calabozo. Bueno, en las películas. Creo que también en la vida real lo arrestan, mínimo lo arrestan y le ponen un castigo. Un soldado. Ok, esa persona, un cristiano,
debe de entender que si tú no estás firme, tú puedes. No se trata de que seas un soldado, por favor, no es físicamente un soldado, sino un soldado espiritual. Que entiendas que tienes que tener disciplina. Disciplina para leer la Biblia, disciplina para congregarte, disciplina para con las cosas de Dios, disciplina para con lo que Dios te ha confiado, que tengas disciplina. Debes de tener disciplina en todas las áreas de tu vida. Ya lo dije hace rato, ¿verdad? Lo vuelvo a decir. Es una condición. Siempre que tú empieces a caminar para tener disciplina, vas a tener oposición. Cuando tú llegues a un lugar y que tú digas, ay, este lugar ya, ahora sí ya llegué, aquí no voy a tener problemas, no te imaginas, en ese lugar vas a tener más problemas. Allá abajo, cuando yo no era pastor, allá la gente, bien amigo de todos. De todo mundo bien amigo. Cuando tú estás en un lugar de eminencia, ya sea pastor, ¿verdad? En un lugar, los que tienen esos lugares me entienden perfectamente. Cuando llegas a ese lugar, te avientan hasta con el tabique. Te avientan piedras y todos te tiran a matar. Y si tú no estás firme, si no estás bien puesto con las cosas del Señor, no vas a entender nunca esta lucha. Miren, vamos aquí a Deuteronomio 7:22. Le dijo Dios a Moisés, a Josué, a Moisés se lo dijo, ¿verdad? Dice, y Jehová tu Dios echará a esas naciones, echará a esas naciones de delante de ti poco, ¿cómo dice? ¿De una vez? No, poco a poco. No podrás acabarlas con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. A ver, ¿y qué no podía llegar y ya todas las fieras del campo se fueran? No, dijo Dios que tenía que ser la conquista poco a poco. ¿Cómo debe ser el crecimiento espiritual? Poco a poco. ¿Cómo debe ser un negocio? ¿Cómo debe crecer un negocio? Poco a poco. ¿Cómo debe de crecer y debes de abrirte paso tú en la empresa o donde tú trabajas? Poco a poco. ¿Satanás cómo lo hace? Rápido. Y la factura te la cobra inmediato. A lo mejor tarda en cobrártela, pero el que te la cobra. Todo el dinero que Satanás te dio, todas las riquezas, toda la fama, Satanás te la va a cobrar multiplicado al 100%. No te engañes. Satanás no es tu amigo. No, Satanás dice en el Antiguo Testamento que Satanás nunca ha tenido misericordia con un ser humano. Si Satanás tiene la oportunidad de cortarle la cabeza a un cristiano, lo hace. Es despiadado. Se me figura con esas personas sicarias. Es el espíritu satánico. ¿Cómo te explicas tú que una persona pueda rebanar el cuerpo de una persona? ¿Qué debe de tener en su mente? ¿Qué debe de tener en su mente para que una persona pueda hacer esas cosas? Cortarlo en pedazos. Es el mismo Satanás que está contigo cuando tú pecas. Es el mismísimo demonio. No hay otro. Satanás, pero que se compara el cigarro. Es el mismo demonio, dije. Es el mismo. No te engañes. Y como es el mismo demonio, Jesús dijo, no te unas en yugo desigual como un incrédulo. No quiero que ustedes participen en las obras de las tinieblas, sino más bien las reprendan. Y que ni aún entre ustedes se hable de lo que ellos hacen.
Ellos lo hacen en secreto y ustedes lo abren aquí. No se hable entre ustedes. ¿Por qué? Porque al hablar de lo que ellos están haciendo y hablar de lo que ellos están haciendo, estás haciendo invocaciones de demonios que pueden venir a tu vida. Oye, ¿y supiste lo que hizo? Platícame. ¿Ya? ¿Te fijaste? Y luego, ¿y con qué mujer se fue? No me digas, pero es casada. Y empieza ese movimiento y empieza esa persona a contaminarse. Dice aquí en Deuteronomio, en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que seas prosperado. Hay una condición, dice aquí, que no te apartes de la ley. Si tú no te apartas de este libro de la ley, del libro de la gracia, ahora para nosotros ya no es un libro de la ley, ahora se convirtió en un libro de la gracia. Nosotros no fuimos salvos por la ley, sino por la gracia. Ahora este libro para nosotros es la gracia, es el amor, es la misericordia. Este libro ya no nos acusa. Ahora este libro nos ayuda. Al mundo, al que no tiene a Cristo, lo acusa. Pero a nosotros nos ayuda. Y cuando nosotros entendemos que este libro nos ayuda, sabes que aquí está tu ayudador maravilloso. El gran yo soy está a favor tuyo, ayudándote para prosperarte en todas las cosas que tú hagas. Solamente que no se aparte este libro de la ley y de día y de noche. Dice aquí en Mateo 6:32, yo se los leo, dice aquí, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios sabe lo que necesitas. Y dice aquí el versículo 33, Mateo 6:33, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. No lo sabemos, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién se lo sabe? Todos, ¿verdad? Ok. Y yo quisiera, quizá, que todos los que se lo saben, lo aplicáramos. Que lo aplicáramos, tan solo aplicáramos, ¿verdad? Mas busca primeramente ¿a quién? A Dios. Y entonces Dios te va a contestar lo que le pidas. No funciona al revés. Ay, Señor, cómo sufro. No funciona con sufrimiento. Ay, Señor, es que ya llegó mi día. Es, Señor, mi cumpleaños. Y dame a ver qué me vas a regalar mi cumpleaños. Dios no es el genio de la lámpara milagrosa. No funciona así. A Dios se le pide. A Dios se le pide. Se le hincas a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Y Dios te ayuda en una forma milagrosa. Si tú tienes un pecado, y dices, oye, ese cuate no lo aguanto y lo odio, o tienes una adicción al cigarro, no sé, al alcohol, a la cerveza, lo que tú quieras, cuando tú te hincas, le dices, Señor, quítame este pecado, quítame la tentación, ¿sabes qué hace Dios? Te lo quita. No va a venir Dios y te va a arrancar el cigarro de la boca. Dios va a venir y si tú le pides, Él lo hace. Si tú no le pides, Dios no lo va a hacer. Porque para que muevas a Dios, tienes que moverlo, repito, con oración. Dice, y terminamos aquí con 1 Pedro 5:6. 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echado toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tú entiendes que solamente Dios es quien te puede dar la solución a tus problemas, para que tú seas prosperado en todas las cosas que hagas y puedas disfrutarlas. Si tú tienes algo y no lo disfrutas, dice en Eclesiastés 6:1
que he visto un mal doloroso bajo este cielo de personas que tienen bienes y no pueden disfrutarlas. Ese es un mal doloroso. Dios no quiere que tú tengas cosas que no puedas disfrutar. Tienes una esposa y no puedes disfrutar a tu esposa. No puedes disfrutar de su compañía. O tienes un esposo y no puedes disfrutar de él. Cuando tú haces las paces con Dios, y entiendes que hay algo chueco en tu vida, en ese momento Dios te abre tus ojos y Dios te va a hacer ver y amar lo que tú nunca podías ver y amar. Hay hombres que no aman a sus esposas. Aquí, no allá. Bueno, eso me dijeron. A lo mejor no sucede en esta congregación. Hay hombres que no aman a sus esposas. Y esos hombres piensan que bueno, por misericordia, por mis hijos, por mis hijas, porque Dios, tengo que obedecer a Dios, y no aman a sus esposas. Porque ellos han creído que así deben de vivir. Cuando tú le pides a Dios que Dios te abra tus ojos para que tú puedas amar a tu esposa y a tu esposo, agrego, y puedas amarlo como Dios lo ama, vas a poder hacerlo. Porque simplemente vas a estar obedeciendo un mandamiento que dice Dios: amar a vuestras esposas, y mujeres, amar a sus esposos. Es un mandamiento que tú obedeces o que tú no obedeces. Jesús, hablando de obediencia, y con ese punto termino. Jesús fue mandado por Dios a la tierra. Jesús estaba ahí al lado del Padre como hijo, ¿verdad? Imagínate, el dueño de todo el cielo, y le dice Dios: ¿sabes qué? Tienes que ir a morir por la humanidad. Y Jesús dijo: ah, caray, ¿a morir yo? Si soy Dios, yo estoy contigo. ¿Qué necesidad tengo yo de morir por todos esos borrachos, parranderos y jugadores? Y Jesús obedeció. Y fue, y dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que se hizo humilde y obedeció hasta la sangre, y hasta en la cruz obedeció, simplemente para salvarte. El que yo ame a una persona, puedo salvarlo, porque la Biblia dice que el amor borra multitud de pecados. Si yo estoy amando a una persona, mi amor puede salvarlo. ¿Sabes qué nos salvó a nosotros? El amor de un hombre que murió en la cruz y que se entregó en la muerte por ti y por mí. Por amor murió, no por pedirte nada, porque tú y yo no tenemos nada que darle. Y aún hoy no tenemos nada que darle, porque la Biblia dice que somos siervos inútiles. ¿Qué puedes ofrecerle a Dios? ¿Qué tienes para ofrecerle? Pero la perversión humana que dice: tengo que ofrendarte algo, tengo que hacer algo por ti, tengo como que portarme bien. Y no hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios, nada. Sino simplemente esforzarte. Y cuando tú te esfuerces más, Dios te va a dar más poder. Y te esfuerzas más y más poder te va a dar. Y después te vas a convertir en una mujer y en un hombre gigante de la fe, por medio de la obediencia. Y entonces vas a ser bienaventurado en todo lo que hagas. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Padre hermoso, bendito Dios, cuán precioso eres. Si nosotros dispusiéramos nuestro corazón y entendiéramos tus mandamientos, y si alguna iniquidad hubiere en nuestras manos y le echáramos de nosotros,
Si no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces te levantarás con tu rostro limpio y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Bendito Dios, son grandes tus promesas, grandes y maravillosas, difíciles de entender, pero tú no nos has dado algo difícil de entender, porque si nos dieras un mandamiento difícil de entender y difícil de obedecer, ¿quién podría obedecerlo, hacerlo? Nadie. No se le puede dar indicaciones de un adulto a un niño. No se le puede decir a un niño que pilotee un avión, porque es niño. Dios te da a ti y a mí lo que podemos hacer. No digas que es mucho. Él es el que te va a ayudar. No digas que no puedes, porque Él es el que lo va a hacer. Él quiere quitarte tus pecados, traumas, dolores, pensamientos de suicidio, alcohol, cigarro. Él quiere que seas una persona próspera en toda tu manera de vivir. Solo tienes que decirle a Dios: perdóname, perdóname Dios, estoy cansado de tantos años de seguir pecando. Estoy cansado, Dios. Libérame de mi amante, libérame de las drogas, libérame del alcohol, libérame de este mal pensamiento de no amar a mi esposa, a mi esposo. Dame fuerza para volver a intentarlo, y que cuando salgas de aquí haya una actitud de fe en tu vida. Dios tuvo esa actitud en la cruz y dio su vida por ti. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador y creyeres en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para fe, tan solo si lo crees. Dios te está diciendo: hijo, hija, entrégame tu corazón, entrégame tus culpas, tus miedos, tus temores, tus debilidades, y yo las voy a cargar. Ven a mí, hija, hijo, te estoy hablando. No te salgas sin hacer las paces conmigo. Es el Dios de la Biblia quien te está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú quieres recibir a Jesús, dile: ven a mí, Jesús. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.